Bien, entonces ahora sí continuamos. Vamos. El tema que estábamos tratando era interacción célula presentadora de antígeno, linfocito B y linfocito T. Entonces, el punto de origen que teníamos eran las células presentadoras de antígeno. Me sirvió mucho que el licenciado Minero se haya parado acá frente a ustedes y hablarles de la fagocitosis. Porque la fagocitosis es una forma, no es la única, pero es una de las formas en cómo una célula puede introducir una partícula grande en su interior. Pinocitosis, endocitosis mediada por receptor, hay diferentes formas de introducir una partícula grande en su interior. De hecho, las células presentadoras de antígenos que vimos en general utilizaban dos maneras, como ustedes se fijaron. Una es la endocitosis mediada por receptor y la otra es la fagocitosis. El propósito de la fagocitosis es destruir al microorganismo para la mayoría de fagocitos profesionales, llámense neutrófilos y llámense macrófagos y monocitos, cualquiera que sean. Pero para aquellas células que tienen actividad inmune más allá de la respuesta innata, entonces esto es solo el inicio de un nuevo proceso. ¿Por qué? Porque la fagocitosis sí tiene como primer fin destruir a la partícula extraña, pero el segundo fin es procesarla y lograr presentar los péptidos que son realmente importantes, es decir, aquellos que conocemos como epitopos o epitopes o determinantes antigénicos, expresarlos en su superficie y presentárselos a una célula competente, en este caso a un linfocito T. Puede ser un T CD4 o un T CD8. Vamos, si van teniendo dudas, por favor me consultan, que con gusto voy a intentar dar la solución en el poco tiempo que pueda tener. Entonces estábamos hasta acá. Ahora vamos a lo siguiente. Ya vemos CPA, terminamos, y vamos al procesamiento y presentación de antígeno. Como recuerdan, hablamos de dos grupos grandes de células. Las células presentadoras de antígeno, de forma general, que siempre van a exponer o a presentar el antígeno acompañado de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Bien. Y las células blanco, que van a presentar el antígeno acompañado por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Las células blanco le van a presentar el antígeno ¿a quién? ¿A quién le presentan el antígeno a la célula blanco? ¿A quién? Al T citotóxico o TCD8. En cambio, las células presentadoras de antígeno se lo presentan al helper, CD4, ayudador, cooperador, todos son sinónimos. Exactamente. Bien, entonces vamos a lo siguiente. Buen día. Ahora, ya tenemos células presentadoras de antígeno, ahora veamos procesamiento y presentación de antígeno. Primero procesamiento y luego presentación. El procesamiento de antígeno, esto ya lo leyeron y bueno, los que ahora tienen la discusión como que lo van a reforzar esta parte. El procesamiento del antígeno usualmente implica la destrucción de una gran molécula o de un microorganismo y obtener los péptidos, lo que habíamos dicho, esos pequeños grupos de aminoácidos que son los realmente importantes y reconocidos como extraños. Ahora, existen dos rutas de procesamiento del antígeno, dos posibles rutas, una conocida como citosólica y la otra como endocítica. Dos, citosólica y endocítica. ¿En qué consiste cada una de ellas? La primera, la ruta citosólica implica, ya pierdo los papeles, aquí está. La ruta citosólica implica que los antígenos
están dentro de la célula. Por eso dice antígenos endógenos. Es decir, se producen dentro de la célula. En otras palabras, son proteínas que la propia célula ha elaborado o que se elaboraron dentro de la célula. Por eso se llaman antígenos endógenos. A veces sí son propios y a veces son de otros individuos, de otros agentes, como por ejemplo de los virus. El origen de estos antígenos endógenos son proteínas del citosol. Es decir, casi siempre son proteínas producidas o elaboradas por nuestros mismos ribosomas. Esto sucede en todas las células nucleadas y la ruta citosólica termina en la presentación del antígeno con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Vamos, traslademos esto. Usted sufre una gripe. En su faringe, a sus células epiteliales de la faringe llega el virus de la gripe. Se introduce. El virus de la gripe se apodera de toda la maquinaria genética de sus células de la faringe. En una de ellas lo que está pasando es que el virus se está multiplicando. Cuando digo que se apodera de la maquinaria genética utiliza las enzimas relacionadas con la producción de proteínas, las enzimas relacionadas con la síntesis de ácidos nucleicos, a las encargadas de la síntesis de proteínas, que son ¿quiénes se encargan de la producción de las proteínas o de la síntesis de proteínas? Los ribosomas, se apoderan de los ribosomas. Entonces, a pesar de que el virus sea extraño, está utilizando todos los componentes celulares. ¿De acuerdo? Fíjense que está fallando esto y no sé por qué. Ya vamos a ver. No precisamente son los compañeros, creo. No sé si es el micrófono o es esa cosa. Pero ya vamos a ver. Entonces, esa es la primera. Como no quiero dejar la idea al aire, voy a continuar con esa. Hola. Voy a continuar con esa. Sí, yo creo que es esto. Creo que es el micrófono. Bueno, para la próxima. Sí. Hola. Porque posiblemente sea este micrófono. 1, 2. Bien. 2, 1, 2. 1, 1. Bueno, voy a intentar no moverme, que eso es difícil. Como que me amarro yo solo y no puedo. Bueno, vamos a la siguiente, creo que procede. Vamos. Esto es lo que en general sucede. ¿Qué es lo que sucede? Hay uno ahí. 1, 2, vamos a ver. Vean, cualquiera que sea la situación, las proteínas se están produciendo en la célula. Aquí dice error, quiere decir que la célula reconoce que esas proteínas o no son correctas o no son propias. Cuando eso sucede, la célula lo que hace es marcar a esta proteína. Siempre pasa eso, la marca. Si hay un error en la síntesis o hay un desconocimiento de esa proteína con una ubiquitina. Entonces esa proteína 1, 2, 3. Bueno, mejor que lo tire al piso y no a ustedes, imagínense. La frustración se expresa de diferentes maneras, pero no será con ustedes la cosa. Digo, la proteína se marca. Eso es ubiquitinizar a esa proteína, ya lo saben. Esa proteína tiene una alternativa todavía. Es decir, pasa por un proceso de corrección, se le quita la ubiquitina y entonces, si se corrige, bueno, se convierte en una proteína viable y funcional. Pero si no se corrige ese error, no se quita la ubiquitina y por lo tanto entra
un grupo de proteínas conocidas como proteosoma. ¿Qué hace el proteosoma? Cortar a esa proteína. Bueno, no sirve, o no es funcional, o no es propia, la corta. Eso es como el propio sistema inmune interno de la célula. Esa proteína no nos sirve, hay que cortarla. Claro, el virus o los virus pueden apoderarse de toda la maquinaria genética y solo una pequeña porción se alcanza a destruir, el resto no. Pero es importante porque una vez esta proteína ha sido degradada, esos péptidos, que son los realmente importantes, penetran al retículo endoplásmico a través de estas proteínas conocidas como TAP. En el interior del retículo endoplásmico, esos péptidos se conjugan o se asocian con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Se asocian y son trasladadas por el sistema de membranas hacia la membrana plasmática. A esta serie de eventos que se dan en el interior de la célula a partir de proteínas que se produjeron dentro de ella, se le llama procesamiento del antígeno, pero por la ruta citosólica. ¿Se ha entendido? ¿Sí? 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 ¿O si no? ¿Alguien tiene dudas? Diga. ¿Sí? Lo que pasa es que el punto de partida es a dónde se produjeron esas proteínas. No viene, es cierto, el virus es un agente extraño, viene de fuera, pero las proteínas se produjeron dentro de la célula. Por lo tanto, es un agente endógeno, es un antígeno, endógeno. ¿Se entiende? Diga. Hay una serie de proteínas, un grupo, realmente un grupo regulador de proteínas. Nosotros en algún momento creemos solo el ABC, ¿verdad? La proteína se sintetiza, sale el ARN mensajero, es captado o se engancha con los ribosomas, empieza la síntesis de proteínas y entonces ya pasó, ya está la proteína bien formadita y sale. No, siempre la proteína es como evaluada por un grupo de proteínas conocidas como chaperonas, que están alrededor de los ribosomas. Entonces, si estas proteínas son funcionales o tienen hasta el plegamiento correcto, entonces pasan a los diferentes compartimentos celulares. Pero si no, entra en una recirculación y lo primero que sucede es marcarla. Esta proteína no es correcta, entonces se marca con ubiquitina. Y a partir de ahí tiene una segunda oportunidad, es decir, pasa por un proceso de corrección. Gracias. Bien. Pueda que sea esto, pueda que no sea, pero vamos a salir de dudas. Uno, dos. ¿Se escucha? Ojalá sea eso. Ahora sí puedo moverme. ¿Se entendió lo que dije? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a lo siguiente. Bueno, no. Acá. Cubrimos la primera ruta del procesamiento del antígeno. Ahora vamos a la segunda. En este caso es la ruta endocítica. Endocítica, ¿por qué? Porque la célula tiene que hacer que ingrese a su interior el antígeno. Entonces aquí sí procede la forma de captación del antígeno. ¿Cuáles podrían ser? Por endocitosis mediada por receptor, por pinocitosis, que es menos frecuente, o por fagocitosis, que para la mayoría de células inmunes es una importante ruta. Como sea, las dos más utilizadas, endocitosis y fagocitosis, a partir de los antígenos que están extracelulares. Es decir, las proteínas ahora no se produjeron en el interior de
las células, sino que vienen de afuera. ¿Quiénes hacen eso? Las CPAs. Y me van a decir, pero si la CPA se infecta con el virus del dengue, por ejemplo, una célula dendrítica ingresa el virus del dengue porque tiene receptores para el virus del dengue, ¿qué va a pasar? Bueno, tiene la posibilidad de manejarlo de las dos maneras, es decir, captarlo y procesarlo como un antígeno endógeno, pero también como un antígeno exógeno o como un endógeno. Podría hacerlo, pero eso es complicarnos un poco más. Quedémonos en que la CPA lo hace para las externas. Sí, doctor, gracias. Conseguí otro. Muy amable. Para la próxima. ¿Por qué veniste tan rápido? Bueno, entonces, como es la CPA, usualmente lo va a hacer con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Es esto. Vamos, pongamos un punto de partida. Si tiene, esto nos sirve para repasar, piénsenselo así. Si tiene en su superficie inmunoglobulina D o M, ¿qué célula será? ¿Perdón? Un linfocito B. Ninguna otra célula tiene naturalmente sobre su superficie inmunoglobulina D o M. Pregunta de examen. No, ni lo he visto. Ya tengo uno. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque esto, pensándoselo así como está, yo diría, este es un linfocito B. ¿Y el linfocito B puede ser una célula presentadora de antígeno? Sí. ¿Cómo lo hace? Capta el antígeno a través de sus fragmentos Fab. ¿Cómo sería o cómo se llamaría este proceso? Sería una endocitosis mediada por receptor. Internaliza al antígeno, a ese antígeno o a ese endosoma se le une lo que ya les dijeron en la clase anterior, los lisosomas, formando una estructura llamada fagolisosoma. Se degrada las proteínas o todos los componentes de ese antígeno y una parte de esos componentes se van a eliminar, aquellos que nos sirven para el proceso de presentación de antígeno. Pero los péptidos realmente importantes se quedan y se unen a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Son trasladadas a la superficie y expuestas para su presentación. Es lo mismo que está acá. Vean, captan el antígeno. No, arriba. ¿A dónde está? No está aquí. Aquí. Se producen las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad independientemente, pero se activa esta síntesis cuando ingresa el antígeno. El antígeno es degradado, una parte de él no va a ser utilizada, pero los péptidos, que son determinantes antigénicos o epitopes, son asociados a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y son presentados en la superficie de esa célula. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Alguien tiene dudas? ¿Puedo seguir? Sí. Entonces, resumo lo que hemos visto. Hemos visto célula presentadora de antígeno y célula blanco. Cada una con qué lo hace. Luego, el siguiente evento sería procesamiento del antígeno y las dos rutas de procesamiento del antígeno, la citosólica y la endocítica. Ahora, ya se procesó el antígeno y vamos al siguiente evento, que sería la presentación del antígeno. Entonces, en la presentación del antígeno lo que procede o lo que toca es que el linfocito, cualquiera que sea activado. Entonces, para activar a un linfocito T, se necesita de dos estímulos. Uno, el estímulo principal, que es el antígeno, y dos,
una señal coestimuladora. En caso de las células blanco, el estímulo principal será la expresión del péptido asociado con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 a el TCR del linfocito TC o TCD8. Ese será el estímulo principal. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, les habían dicho también HLA, ¿verdad? Antígeno de leucocitos humanos, significa 1, el péptido, presentándoselo a el TCR. ¿Se entiende? Luego, lo otro es una señal coestimuladora. Y esta señal coestimuladora está representada por la asociación o la unión de una o más moléculas de superficie de la célula presentadora o la célula blanco, cualquiera de los dos, con el linfocito. Es decir, aparte de el TCR uniéndose con el péptido que está siendo presentado por las, lo voy a decir HLA para decirlo rápido, ¿sí? Por la HLA de clase 1, aparte de eso necesita de una señal coestimuladora. Esas son una o más proteínas que entran en contacto de la célula presentadora o la célula blanco con el linfocito, que son posiblemente una de estas o más de alguna de estas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, voy a regresar por aquí. El estímulo principal y las señales coestimuladoras. Veamos cómo son. En el caso de las células presentadoras de antígeno o la CPA, sucede prácticamente algo muy parecido. El estímulo principal, el péptido, unido a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, y esto pasa en todas las células presentadoras de antígeno. Pero además viene una señal coestimuladora, y por eso me trasladé hasta aquí, porque en la célula presentadora de antígenos pueden estar principalmente estas moléculas, como por ejemplo la CD80, la CD86, la CD22, el ICAM1, el LFA3, por ejemplo, y se asocian con una molécula accesoria del linfocito TCD4, por ejemplo, con CD28, con CD45R, con LFA1 o CD2. Ahora me voy a regresar a donde estábamos, acá. Como por ejemplo, célula presentadora de antígenos, esta es una célula dendrítica, vean, CD80 asociado con CD28, CD86 asociado con CD28. O X40L o X40. Entonces, quizá voy más aquí todavía. Parezca lo que parezca este CD80, lo que pasa es que aquí dice CD80, CD86, cualquiera de ellos, porque se asocia con CD28. De pronto puedo preguntarles, bueno, principalmente si quiero hacerlo será con el CD28 y el CD80, CD86, para poner un ejemplo. Pero lo que quiero hacer ver es que si solo hubiese la señal estimuladora principal, que es la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad cargando o portando el péptido, uniéndose con el TCR, no se activaría el linfocito T. Si además de esa señal existe la otra unión con estas moléculas accesorias, entonces en el linfocito se transducen o hacia el citoplasma del linfocito T
cualquiera que sea, CD8 o CD4, se transducen señales que van directamente hacia el núcleo e inician lo que se conoce como el proceso de activación, que no es nada más que la activación de genes que van a generar productos. ¿Se entiende? Entonces, la estimulación literalmente será esa exposición de el linfocito T a dos señales, la principal y la coestimuladora. Ahora, tampoco veamos de que, por cuestiones de enseñanza, vemos de que existe una gran molécula y otra gran molécula que se unen una con la otra. Realmente son cientos de moléculas que están expresándose en la superficie, en una región muy pequeña del linfocito, se están expresando para que se dé la activación. Es decir, hay cientos de TCRs uniéndose con cientos de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y a más de eso, a su alrededor, cientos de moléculas accesorias. ¿Se entiende? Bien, cuando el linfocito T recibe esta señal, van a pasar 3 grupos de eventos. Esto ya es la activación del linfocito. Se van a activar 3 grupos de productos génicos, aquellos que son inmediatos, los que son tempranos y los que son tardíos. Los que son inmediatos realmente no hay síntesis nueva de ellos, sino que es la activación de un grupo de reguladores y potenciadores génicos. Ya están producidos, ya están sintetizados, pero hay que activarlos. Y por eso son inmediatos, porque esta acción o estos eventos suceden en minutos en la célula, la activación de ellos. Luego, a continuación, estos productos contribuyen a que todo lo que viene, por ejemplo, todos más bien, que ayuden a que algunos genes se activen, que algunos genes empiecen a expresarse y que otros dejen de expresarse. Eso es la regulación génica, o parte de la regulación génica, y entonces viene la producción de cuando menos 2 proteínas importantes dentro de los productos génicos tempranos. Estas son, 1, la interleuquina 2 y el receptor de interleuquina 2. ¿Para quién sirven estos 2 productos? Para la misma célula. La célula produce el receptor de interleuquina 2 y lo expresa en su superficie, y produce a la vez interleuquina 2 que va a retroalimentar la señal de activación. Claro, puede servir para la otra célula, pero primero sirve para ella misma. Por lo tanto, aquí la interleuquina 2 está teniendo una acción de tipo autócrina. ¿Ven que repasamos? Exactamente. En algunos casos también estas proteínas o estas interleuquinas van a actuar sobre la célula sobre la que está haciendo la presentación. Y en este caso, la acción de esta citocina sería, si no es en ella, sino que en la que está parácrina, exactamente, porque es en las células vecinas. Entonces, esto va a conducir a un gran evento, a un primer gran evento. La célula entra en un ciclo constante y muy, muy abundante de división celular. ¿Qué se está formando? ¿Qué se está dando en este momento, en ese ganglio linfático? Porque realmente lo que está sucediendo es en un ganglio linfático usualmente. ¿Qué está sucediendo? Una expansión clonal. La célula que fue activada, no fueron todas, sino solo aquella que tenía el TCR adecuado. Entra en un proceso de división celular muy, muy acelerado y forma una clona a partir de una célula.
Todas las células se parecen a ella. ¿Se está entendiendo? ¿Ya? Y ahí tiene que ver por qué los ganglios se inflaman y parecen más abultados de lo normal, ¿verdad? Luego, a partir de este evento, algunas células estarán condicionadas a tener un receptor para interleuquina 7, como el CD127, que les hace convertirse en inmortales, o cuando menos evadir la apoptosis, la muerte programada, la muerte celular programada. Y esa célula pasará a convertirse, es una célula activada, pasará a convertirse en una célula si logró evadir la muerte celular programada a través de esos receptores que tiene para interleuquina 7, pasará a convertirse en una célula conocida como célula de memoria. De memoria, exactamente. En cambio, las células que no tengan ese receptor, entonces continuarán su proceso, ahora ya no de multiplicación, sino de diferenciación, para convertirse en células efectoras. Si esto pasa con linfocitos T CD4, igual pasa con los T CD8, igual pasa con los linfocitos B. Se activan, inician un proceso de división celular muy acelerado, y luego dentro de estas células algunas se convertirán en células de memoria y en otras en células efectoras. En el caso de los linfocitos B, las células efectoras se terminan diferenciando en lo que conocemos como células plasmáticas. Y por eso aquí, si se fijan, algunas tienen o se convierten en células de memoria, eso es la M, y otras en células efectoras. ¿Se entiende? Y luego, ya casi para terminar, dependiendo del estímulo que reciba, en este caso, a través de la célula presentadora de antígeno, a través de la célula, a través de la célula presentadora de antígeno, un linfocito T, usualmente un TH, así es, un TH, inicia siendo o estando maduro, pero siendo TH0. ¿Se acuerdan de eso? Y el TH0, dependiendo del estímulo que reciba de la célula presentadora de antígeno, se puede convertir o se puede diferenciar en un TH1, TH2, TH17, etc. ¿Cierto? Entonces vamos a hablar de dos casos. Por ejemplo, si los antígenos son endógenos, entonces va a recibir este linfocito TH0 estimulación para convertirse en un TH1. Y este TH1, si son exógenos, se va a convertir en TH1 y va a producir un patrón de citocinas para poder abordar o destruir a un agente extracelular. Y de ahí que se formen o se activen los linfocitos B, a células plasmáticas, que se induzca la acción de los TCD8, etc. Pero si el antígeno es endógeno, entonces, el antígeno es endógeno. Si el antígeno es exógeno, entonces, si el antígeno es endógeno, que no se me olvide, endógeno, entonces TH1. Y vean, principalmente, puedo equivocarme, pero mejor lo hacemos aquí. Si es endógeno, TH1, macrófagos y actividad celular.
para destruir a ese antígeno endógeno. Es decir, si es intracelular, usualmente se activan como TH1 y la línea celular para destruirlo. Ahora sí lo dije bien. En cambio, si es exógeno, si viene de afuera, diga. Entonces sería que va a destruir a los agentes Intra, exactamente. Por eso es principalmente actividad celular, es intracelular, ¿sí? Principalmente para los intracelulares. Por eso es que la actividad es celular y lleva consigo la activación de los macrófagos, ¿sí? TH1, intracelulares, endógenos, y por lo tanto la línea celular se activa principalmente macrófagos, T citotóxicos. En cambio, si es exógeno, entonces se diferencia TH2. El grupo de citocinas o el patrón de citocinas es relacionado a la activación para la destrucción de extracelulares, y aquí entran las células cebadas, los eosinófilos, los polimorfonucleares y también las células plasmáticas produciendo anticuerpos. Difícilmente hay una activación pura de una sola línea, pero sí podemos hablar de predominio de una línea en relación al tipo de antígeno que entra. Si es endógeno, entonces hay un predominio de la activación de TH1. Si es exógeno, hay un predominio de la activación de TH2. Ahora sí lo dije bien. Ya. Después de... espero borren eso. Bien. Bueno, entonces por eso decía, una cosa es quién se activa o cómo se diferencian de TH0 a TH1 si es endógeno, si es exógeno de TH0 a TH2, y luego este patrón de citocinas que se produce genera qué efectores son los que van a predominar. Si es TH1, predominan células. Si es TH2, predominan moléculas, como el caso de los anticuerpos. Ahora sí. Esto de forma general. Esto es un macrófago, por lo tanto es una CPA. Destruye, fagocita y destruye al microorganismo, lo presenta con las de clase 2 a un linfocito B. Este se activa. Al activarse, como era extracelular, endógeno. Es que está malo, realmente está malo. Vean. Bueno, póngale TH2, ¿verdad? Porque tendría que ser TH2. Entonces, no es TH1, es TH2, y se activa y va a inducir la liberación de un grupo o patrón de citocinas para poder destruir a los extracelulares. ¿Se entiende? ¿Sí? Vaya. Esto es solo un recordatorio de lo que hemos hablado. Esto es una célula, este es un linfocito T. ¿Qué linfocito T sería este? ¿Qué linfocito T sería? Solo por lo que se ve, ¿qué linfocito T sería? TH o TCD4, exactamente. ¿Por qué? Porque quien está presentando es las moléculas del complejo mayor de isocompatibilidad de clase 2. ¿Ya? ¿Y esto qué es? ¿Qué sería? Solo por lo que se ve, por lo que alcanzan a ver ahí. Una célula presentadora de antígeno, ¿pero quién? ¿Quién sería? ¿Perdón? Un linfocito B o una célula B. ¿Por qué? Porque tiene inmunoglobulinas en su superficie. Y esto es lo que les decía hace unos minutos. Si es un linfocito B, al activarse sucederá exactamente lo mismo, es decir, una expansión clonal primero, y a partir de esa expansión clonal, un grupo de ellos se van a diferenciar en células plasmáticas y otro grupo en células de memoria. Estos quedarán en los ganglios linfáticos
Bueno, ambos, porque están, pero ellos se diferencian en la producción y secreción de anticuerpos. En cambio, los linfocitos B, como sea, aquellos que no se diferencian en células plasmáticas, solo producen anticuerpos, pero no los secretan. Esa es una diferencia importante en cuanto a los linfocitos. Las células plasmáticas son las únicas secretoras de anticuerpos. En cambio, los linfocitos B los producen, pero los tienen en su superficie, no los secretan. Bien, gracias muchachos. Feliz día.